o menos cómo se ve una cabina de internet. En este caso, casi estoy seguro que esos chicos están jugando videojuegos, ¿no? Y finalmente las estadísticas muestran que el 67% del acceso a internet se da a través de cabinas públicas, ¿no? Así que esta innovación en el mercado de acceso a las telecomunicaciones finalmente es muy significativa en el acceso de las personas en el Perú a la conectividad. Aquí también un artículo del periódico de junio del 2010 que habla que en el 72% de las familias hasta de celulares. Bueno, no, el titular dice que el uso de las cabinas públicas aún lidera el acceso a internet. Bien, esta es otra innovación que surge del ciudadano a pie, y es que los planes de teléfono no son accesibles para la gran mayoría de personas. Y surgió en Perú este oficio, que es el del celular en alquiler, ¿no? Es un transeúnte prácticamente, que tiene un cartel y ofrece su celular en alquiler, ¿no? Es otra forma de innovación, y lo que yo concluyo es que en realidad todo este mundo de las telecomunicaciones no está al alcance, ¿no?, de la gran mayoría de peruanos. Por supuesto sí hay gente educada, gente que tiene acceso al iPhone, a la laptop y a todo tipo de posibilidades de conectividad, ¿no? Bueno, obviamente cuando uno usa una cabina de internet no tiene las mismas posibilidades cuando uno tiene una computadora propia, ¿no? Uno customiza su navegador, uno se acostumbra a ciertos programas, a ciertas versiones de los programas. Uno en el celular puede guardar los teléfonos de sus contactos, ¿no? Creo que a nadie le gusta perder su celular justamente por eso, ¿no? A nadie le gusta cambiar de computadora porque pierde sus favoritos, sus aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la preocupación es cómo se están formando los niños en este contexto, ¿no? Y entro a este tema que quiero revisar, que es el de una laptop por niño. No sé si conocen el proyecto OLPC. El Perú y Uruguay son los dos países que lideran en el mundo la adquisición de estos equipos, ¿no? En Perú se ha comprado desde el 2007 más de 500.000 de computadoras de este tipo para repartirse en zonas rurales, ¿no? Esa es una inversión que ha hecho la presidencia en realidad, y no directamente el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación podría también comprar más equipos en realidad, ¿no? Y bueno, esto empezó, como decía, en el 2007 con una compra inicial de 40.000 computadoras, y rápidamente se aumentó la oferta de compra a la Fundación OLPC, y para 2010 hemos comprado ya cerca de 560.000 computadoras. Los datos no están realmente disponibles. La verdad es que me gustaría tener fuentes exactas de esa información, pero la verdad es que no se sabe. Pero sí, en comunicados oficiales, las personas encargadas hablan de 500.000 de computadoras, 560.000 computadoras. Y aquí, bueno, para los que no conocen el proyecto LPC, yo quería repasar lo que eran los 5 principios básicos que acompañaban a ese proyecto, ¿no? Que es un proyecto que viene del MIT Media Lab. Los 5 principios dicen, el primero, que el niño debe ser propietario de su computadora, que los niños deben ser pequeños, entre 6 y 12 años, que se debe lograr una saturación, es decir, que todos los niños en el país deberían tener su computadora, que todos deberían estar conectados a Internet, y que además el sistema debería ser basado en software libre y abierto, es decir, que se pueda modificar por parte de los mismos alumnos o estudiantes. En la práctica, el Estado peruano no cumple con casi ninguna de estos principios. Esas líneas en verdad deberían tachar los principios, ¿ya? Esa es la versión del PowerPoint que lo muestra así. Lo que sucede es que no llegan a darles las computadoras a los chicos para que sean de su propiedad, sino que a final de año las guardan en las escuelas por temor a que las pierdan o las malogren. En la práctica sucede que no todos los niños tienen computadoras. En la práctica sucede que solamente el 1% de las computadoras
O sea, el 1% de medio millón de computadoras están conectadas a Internet, mientras que el otro 99% de computadoras no están conectadas a Internet, ¿no? Y eso se hace muy evidente cuando uno empieza a buscar información sobre el proyecto en Internet y se da cuenta que no hay casi reportes. O sea, si buscan en las listas van a encontrar mis correos, no muchos más. Lo de abierto y libre tampoco se cumple en el Perú porque las computadoras tienen un mecanismo de bloqueo que requiere que cada año el ministerio con unas USB desbloquee las computadoras y ese es un sistema que se hizo para evitar los robos de estos equipos, ¿no? Ahora, hay algo importante que quiero decir y es que no me parece mal que compremos computadoras y no me parecen malas esas computadoras. De hecho, yo las he usado mucho en muchos proyectos experimentales y son muy buenas. Pero lo que sí quiero decir como mensaje es que las computadoras para la educación no se deben pensar como un commodity, como algo como comprar tornillos o tuercas, no es así, ¿no? Es bastante más complejo y habría que pensar bien las cosas, ¿no? Bueno, hace poco salió una evaluación que está haciendo el BIT después de 3 años del inicio del programa y a pesar de tener algunos impactos positivos el programa que se pueden medir, como cierta motivación que se percibe sobre todo en los primeros días del reparto, hay una cifra que es de terror y es que esta gráfica, ¿no?, que muestra que luego de 4 meses las probabilidades de que se use la computadora más de 3 veces a la semana en actividades pedagógicas, las probabilidades bajan a menos del 40%, ¿no?, iniciándose en el 80%. Es decir, esto ya se ha evaluado, ¿no?, y se sabe que en 4 meses declina a la casi mitad o un poco menos, ¿no?, el uso de las máquinas. No hay aún información de más tiempo porque el programa es muy nuevo y de hecho tenemos que esperar los resultados de estas evaluaciones. Y lo curioso es que a pesar de toda esta situación, lo que he hablado de la conectividad, que no se cumplen los principios y esto, hace poco se ha anunciado la compra de otras 810.000 máquinas, ¿no?, que esta vez se repartirán a estudiantes de secundaria, ¿no?, y con lo cual ya ni siquiera se está cumpliendo el único de los 5 principios que no se violaba, ¿no? Digamos, se está haciendo lo que se cree que va a hacer funcionar sin ningún tipo de conocimiento, evaluación, recoger experiencias ni nada, ¿no? Entonces, para mí como investigador, como desarrollador de tecnología próximo, cuando yo me enteré del proyecto del LPC me quise involucrar, pero en este momento realmente estoy confundido y no entiendo cómo es que se deben hacer las cosas, ¿no? Y bueno, en ese contexto, creo que como país necesitamos aprender a aprender, aprender a conocernos, a escucharnos, a abrir la información. Y fue en esa búsqueda que iniciamos este proyecto del que voy a hablar brevemente, que se llama escuela.org, que es donde yo trabajo y es por este proyecto que estoy aquí. Digamos, nos han invitado para hablar de él. Y bueno, y la premisa que ponemos en este proyecto cuando lo fundamos junto con José Carlos Mariate y Jorge Villacorta es que esta es una escuela experimental que trabaja sin currículas y sin títulos. Porque creo que para temas como los que he estado mencionando, las currículas y los títulos ya no tienen ningún sentido. Estamos hablando de sentido común, estamos hablando de cosas que son más bien humanas, no tienen nada que ver con la academia. Y bueno, dentro de este espacio que está ubicado en el centro de la ciudad de Lima, en el centro histórico, ofrecemos la oportunidad de residencias en la región andina, centroamericana y el Caribe. Tenemos una apertura constante a que se realicen talleres. De hecho, no tenemos una agenda anual, sino que se van realizando sobre la marcha. Estamos abiertos a organizar conferencias y eventos. Si es que alguien viene a Lima, por favor, contáctese con nosotros para que puedan presentar sus trabajos, etc. Y también alojamos, incubamos proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos? Todos los proyectos que tengan que ver con tecnología, sociedad y creatividad. Para mencionar brevemente, hemos recibido grupos de voluntarios
para que se entrenen en OLPC. Hemos hecho capacitaciones a docentes de provincias en el uso de herramientas como Moodle, que es un CMS es un gestor de contenidos para contenido educativo. Hacemos regularmente encuentros, discusiones. Tenemos algunos trabajos de intervención en zonas vulnerables, como es esta, que justamente Jeff ha trabajado también en Cantagallo, en ese lugar, y esa foto además es de Jeff. Y bueno, un proyecto más que quiero mencionar, que fue un book sprint, una maratón de redacción, en la que hicimos este libro en 4 días, que es un libro que recoge experiencias o sea, invitamos a 12 proyectos, a los directores de 12 proyectos de activistas o proyectos de voluntariado, de responsabilidad social, a que compartan sus experiencias en un texto, ¿no? Y fue una escritura que duró 4 días. Finalmente fue una experiencia que fue como una terapia para todos, porque todos pudimos compartir las dificultades que teníamos que atravesar, y todo eso ha quedado plasmado, se puede descargar de internet bajo licencia Creative Commons. Y bueno, entre muchos otros proyectos que estamos incubando, somos un proyecto joven, y la escuela existe hace 1 año y medio, casi 2 años, y bueno, en nuestra visión, esos espacios de encuentro interdisciplinar, sin currículas, sin títulos, deberían empezar a propagarse para que podamos entender qué es lo que está pasando, porque creo que ese es el problema, no nos estamos entendiendo muy bien. Eso. I'm going to ask one question. Oh, I got to take that off, hang on. And then we'll open it up for audience questions. So Enrique describes a Peru where very many people are not connected to the internet very easily, where people have to go to a computer lab in town, pay some amount of money to get on the internet, or rent some amount of time on a mobile phone. Can you talk a little bit about the work that, particularly that Jeff and Patrick do, and how dependent that some of that work is on technology, right? So, Jeff, you create maps that really only kind of make sense in a digital environment because they are so big and detailed. And clearly, Patrick, the work that, and you can disagree with me, and Patrick, the work that you do is internet-based, web-based primarily. Is there any concern when you're going about these projects that you might potentially be exacerbating this divide by moving so much of civil society, of culture, of political engagement to the internet, to technology, when we live in a world where so many people are so disconnected, that we might be effectively widening this divide in a way that we might not ideally want to? I think there's a couple of things. Creo que, First, for example, the map primero, por ejemplo, el that we made in mapa que Cantagallo, hicimos en Cantagallo existed primarily as a paper existía map, antes and I think en that's true forma of física many como of the papel, maps y that we creo que make. esa es la The realidad Gulf de of casi Mexico todos los project mapas. El proyecto del has Golfo been de different because there's so México many maps, and because incluía we're reaching muchos out to a pretty mapas well-connected y estamos country, en el fondo the United trabajando States, con un país que in está terms muy of bien digital conectado como Estados Unidos desde el punto de vista but we still digital, print them for, pero aún like, así los imprimimos do some exhibitions of the para maps, and that's hacer one of the major por ways efectos that de I think people exhibición, actually por see them, ejemplo, as para que la opposed to gente los actually pueda ver, going for hours and browsing through thousands and a thousands diferencia de que of, estén like, horas y files horas and maps. navegando en internet. I think there's Me part of that parece is que parte de eso like so part of this is that when you make a en map, parte, I cuando mean, it's uno not hace really un like me mapa, going and making a no es map como of que uno somewhere. va And so, y like, hace un mapa así recently de one la of the nada. maps was invited Recientemente to uno be de in los an exhibition in the mapas museum, estaba and estuvo en the un one from museo. Cantagallo. And so I El de Cantagallo emailed, estoy hablando. some of the folks from Cantagallo Y with whom we made gente the maps, de and I said, can Cantagallo me we preguntaron publish que this? querían, que I'd querían asked at the publicar. time Yo if I les could pregunté en ese republish momento si se the map podía publicar, se to podía show other publicar el people how mapa to para do it, mostrar a otras because it was one of the personas first times cómo we'd done it. hacerlo, porque era So, una de las I primeras mean, veces que se the hacía. Peru project was one of the first ones. And they had said, all right, but I thought a Y museum was sí, a bit more. y dijeron So que sí, pero I asked again. And pregunté, so I think there's les a volví a sense preguntar en el that, fondo, that the control is not even, que el control
necessarily in my hands. No, And o sea, I think yo that no tengo el control. very related to that is the fact Y en that I don't relación think a eso es necessarily que that, yo necesariamente no pienso, that many of these communities no creo que should muchas be de estas publishing their comunidades maps online. debieran publicar Because the realmente maps are esos for mapas, them. porque los mapas son para It's ellos más que interesting to nada. us because Es we are interesante interested para in nosotros, por technology supuesto, porque a and nosotros how nos it might interesa la affect things, tecnología and y so cómo we're eso interested puede at tener a implicancia, meta entonces nos level. interesa un nivel meta. But the vast majority of Pero la maps that are mayoría de produced los mapas in que son progressive mapping producidos kind of en el sistema de cartografía abierta project, I guess, o community, proyectos son are para not la published, comunidad. and they're not published No se online, publican y no se publican en línea. and they're made using Photoshop and never uploaded. Y a veces se utiliza Photoshop, pero eh, nunca se suben a la red. That said, obviously using computers Obviamente el usar is an integral part of the computadores process. es So una parte in inevitable Cantagallo, del we actually proceso. use a Entonces en laptop, but Cantagallo in other utilizamos places laptop, we pero en use otros internet lugares hemos cafes utilizado as a place to stitch, cibercafé or netbooks are relatively o inexpensive netbooks que no son tan caros. It does take an internet connection Sí se on the online necesita, version if you don't have Photoshop. si uno no tiene there's- Photoshop, por supuesto que necesita there's conexión a aspects to that, but internet para poder utilizar la I see it versión. as just a way to Pero yo lo facilitate veo como una production of forma de something that doesn't facilitar la have to be producción digital. de algo que And no so that necesariamente tiene moment que of ser when it digital. becomes Entonces, digital, ese I was momento saying cuando earlier se convierte en algo digital, that como lo dije there are anteriormente, benefits to having a digital existen map, beneficios such de tener as, mapas digitales, como free por reproduction ejemplo, of it, or, reproducción correlation with other libre maps, o compararse con otros mapas, you por can do all kinds ejemplo. of Se fun pueden and hacer interesting technical muchas things with it. cosas técnicas y entretenidas A con lot of those ellos. things relate very Muchas de las strongly cosas to que se the relacionan the mucho interconnection of that con la community. interconexión de las Basically, the map comunidades. Es porque becomes básicamente a el form of mapa se communication, convierte en a una channel forma of de comunicación, un between this canal de community comunicación and the outside entre world. una So comunicación, the entre act of una publishing comunidad y el mundo online externo. Entonces is, la publicación it's en like a línea rhetorical tool. es It's una an herramienta important retórica, gesture on their es part un and gesto, por statement decirlo así, to de su everyone else, or parte to, para el who knows, resto. an aid organization, to a government, Para cualquier to otra, para una someone organización, para else. el And so gobierno, that para moment, I alguien think, is más. very important. Entonces ese momento creo que es muy importante. And exactly how it happens Y- is very relevant. Y So, es importante la forma and en just que to add one ocurre. more thing, I think, Quisiera agregar algo más. Mikkel Marin, who's done a lot of somewhat similar mapping in, say, in Se han Canberra hecho and in unos Nairobi, cartografía has written a good similar bit about en the Canberra y en dangers of Nairobi, putting se han maps escrito online sobre el and whether peligro it's de poner dangerous. mapas And generally, en línea, I'd y say en he's general yo refuted diría the- que él ha refutado the suspicions or the las fears about sospechas o los miedos publishing de maps. His publicar position, mapas. Su he's done a lot of work posición in Palestine is ha that generado mucho trabajo en in Palestina, Palestine, there are these two parties who are donde hay dos not partidos getting along very well. que no se llevan muy One of bien, them already has y all uno of the de ellos maps, ya right? tiene todos los The mapas, Israeli Defense Forces have all the maps. porque es I'm fácil, sure en el they fondo ellos tienen take todos los mapas. photographs all the time. Te aseguro que andan tomando fotos Like todo el every Palestinian tiempo, person como taking their notes, cualquier and they have it all on record. So cualquier there's a palestino lo hacen y lo imbalance tienen in todos los the registros, entonces hay un availability or the access to the desequilibrio information. entre la disponibilidad o el And so his acceso a la position información. Entonces in su that case, posición en and ese I'm caso, paraphrasing, I hope that he doesn't disagree with my espero que no esté de position, acuerdo, is que él that esté de acuerdo conmigo, pero any way es to que de cualquier forma en la que reduce uno that pueda disparity in reducir power ese or in desequilibrio de information, poder which o de in some cases is the same información thing, is a good thing. es algo bueno. So, but he does also say that, Pero por obviously there supuesto are él también communities dice that que can be at risk, la comunidad that you también puede estar a riesgo con shouldn't esto mismo. just be like, all right, put it online. Entonces no es que Throw it on OpenStreetMap. ponerlo todo That's en not línea always- nomás. It's not always the solution. Esa no siempre es la solución. But it's a conversation that has Pero to es happen. es una It's not discusión just que a debe universal realizarse. decision, so. Patrick, did you- It's a fair question, an Sí, important es one. una- That was Eso, incredibly eloquent. eso I'm fue not sure how much more bastante I bien can- preparado, I bien can add, but detallado. No say sé si that puedo perhaps agregar it's algo not- más. Quizás it's podría not us decir who are que deciding no somos nosotros what quienes maps should go up decidimos or not, qué right? mapa So, se debe in the case of publicar Ushahidi, it's a o free no. open source En el caso platform. de It's Usabidi, other communities, other son otras organizations that are comunidades u otras deciding organizaciones what they que want to make deciden public qué es and lo what they que don't quieren want public. publicar There's y a qué es lo group que that no does quieren. Hay un monitoring grupo que of, monitorea human trafficking around the world el using tráfico de Ushahidi. That's a humanos en password todo el protected mundo y que esos son setup, mapas right? con So not all this contraseña. necessarily Entonces, has to be public, no but todo there's esto obviously necesariamente tiene que a estar publicado, pero por supuesto power que that can sí come, hay mucho good, poder que puede outcomes that can come with having that traer voice and implicado saying, esto de tener you una know, voz. if you map it in a way, it Si uno becomes tiene un mapa, it exists, right? If you significa que can't algo measure it, existe. that's Si uno no something lo that's puede a medir, saying in business, if no you existe. can't measure it, it Es lo doesn't mismo que en el exist. negocio. Si uno no lo mide, Sometimes no if you can't existe. place yourself on A the veces si uno map, no se puede then poner you're not como un visible, punto en right? el mapa, uno no es To some- visible. to some organizations and so on. Another thing we Otra try cosa and, que- or a que- motto perhaps o un we lema say quizás in, que in tenemos Ushahidi, particularly en Eric Herzman, is, Usahidi. you know,